Entonces, pues, sin más por el momento, le voy a pedir la palabra. Gracias. Bueno, de antemano agradecerle su tiempo, de verdad es muy valioso para nosotros su presencia, y como lo decía el compañero Felipe, es algo que estábamos persiguiendo desde el inicio de año, y de verdad agradecerles nuevamente su presencia, y que espero y se les haga ameno. De verdad es algo muy fundamental en derechos colectivos y de los pueblos, que ya está con estas nuevas leyes que tenemos que dar a conocer a la comunidad de parte de lo que es la Constitución de la Ciudad de México, y pues que están resurgiendo y seguimos vivos los pueblos originarios, ¿no? Y pues bienvenidos, y comenzamos. Muchas gracias a Evelyn, a Juan Felipe, al compañero de CEPI, Miguel Vivas. Vamos a dar paso a la ponencia con el título Autoadscripción, por parte del doctor Mario Ortega Olivares. El doctor es doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor en la UAM Xochimilco. También recibió el Premio Nacional y de Investigación Urbana y Regional en 1991, así como el reconocimiento de la Ciudad de México, en 1993. Es coautor del libro La memoria olvidada de la Ciudad de México, sus pueblos originarios. Sin más, vamos a darle la palabra al doctor. Les recordamos que escuchamos la ponencia y al final son las intervenciones y las inquietudes que tengamos. Muchas gracias. Hola, quisiera comentarles que estando dando clase en la UAM Xochimilco, iniciamos un proyecto para buscar gente que hablara náhuatl en la cuenca del Valle de México. Estuvimos investigando, fuimos a Milpa Alta, llegamos a Santa Ana, Tlacotenco, y encontramos personas que hablan náhuatl, y no solamente hablan náhuatl, sino que tienen una academia del náhuatl, una academia de la lengua náhuatl. Y cuando llegamos ahí, de momento descubrí que uno de mis estudiantes comenzaba a platicar con sus vecinos, y entonces yo le pregunté: si nos ha costado tanto trabajo encontrar gente que hablara náhuatl, ¿por qué no nos dijiste desde un principio que tú hablas náhuatl? Y entonces él me dijo: ay, maestro, pues es que me da pena. Y lo que pasa es que él no se quería que se enteraran sus compañeros que él tenía un origen náhuatl. ¿Por qué? Por la discriminación. La discriminación está presente en la sociedad mexicana, aunque la solemos negar. Pero todos los que tenemos el color de la tierra, que tenemos el color como las tortillitas tostadas, hemos vivido la experiencia de que nos discriminen por el color y que hasta nos corran de algunos lugares y nos digan pinches indios. Pero eso lo guardamos en el inconsciente. Sin embargo, está presente. Esta discriminación es tremenda. Por ejemplo, en la imagen tengo a las flores más bellas del ejido, de varios años. Se supone que, como son las muchachas más bellas de los pueblos, deberían de enorgullecerse las muchachas de participar en el concurso, pero no, ya cuesta mucho trabajo que las jóvenes se inscriban. Es más, en los últimos años ya las participantes solo son estudiantes universitarias, porque las demás ya no quieren identificarse como originarios. ¿Y a qué se debe esto? Pues a siglos de discriminación. Siglos de discriminación. Nosotros somos una nación que fue conquistada.
En la cuenca de México residíamos gente de origen náhuatl, también otomís y de otras etnias, pero fundamentalmente de origen náhuatl, que fueron derrotados durante la conquista española. Después de la derrota, la gente salió huyendo de México. Tenochtitlán, que recuerdan era una isla en medio del lago, rodeada por las montañas. Era una zona muy rica en cultivos, en chinampas, había aves, había todo tipo de comestibles, maderas en los cerros, había mucha caza, muchos animales para cazar. Era un paraíso, pero pues con la derrota la población de México de Tenochtitlán sale huyendo. Pero cuando te vas huyendo con mujer y con hijos, no te puedes ir muy lejos. Y entonces, ¿a dónde se fueron? Pues se fueron aquí, se fueron a las montañas que estaban a un lado del lago, se fueron a la zona chinampera, y ahí están. El doctor León Portilla decía que las culturas originarias en el mundo se pueden contar con los dedos de las manos y que todas ellas surgieron alrededor de sistemas de irrigación de agua, como la cultura de Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, la cultura egipcia en el Nilo con sus grandes pirámides, y nuestra cultura, la cultura mesoamericana, en la cuenca de México con sus pirámides y con los lagos de Xochimilco, Chalco. Somos entonces una de las culturas originarias, pero nuestro desarrollo fue truncado por la violenta conquista. Y no solo eso, sino que los españoles, además de explotarnos, nos trajeron enfermedades. Una de ellas fue la viruela, que aquí no existía viruela en este continente. Entonces llegan los españoles, con ellos venía un esclavo negro que transmite la viruela, se expande por toda la región, y entonces ocurre algo muy interesante. Se enfermaba un español de viruela y se enfermaba un indio de viruela. El español, como ya tenía anticuerpos de generaciones atrás, se enfermaba y se aliviaba. El indio, como no tenía anticuerpos, era una enfermedad desconocida, se enfermaba y moría. Fue una mortandad terrible. Hay quien estima que en la región había unos entre 5 y 8 millones de habitantes y se redujo toda la población a un solo millón debido a la epidemia de viruela y cocoliste. Y fue esto en un muy poco tiempo. ¿Cuál fue la conclusión? Pues la conclusión es que si el español se aliviaba y tú no te aliviabas, pues entonces resultaba que el Dios de los cristianos era más poderoso que nuestros dioses. Y hay una tremenda conversión, hay una evangelización masiva. Es una leyenda eso de que lo llevaban a uno con la espada hacia la pila bautismal. No, la gente llegaba a suplicar ser bautizado, porque de esa manera podía eludir la muerte por la epidemia. Bien, y quedamos entonces, nuestra cultura entonces fue arrasada. Los sacerdotes, que eran los sabios náhuatl, fueron pasados a cuchillo. Y entonces el saber que quedó fue el de la gente común y corriente. Nosotros, cuando enfermamos, sabemos qué medicina ir a comprar con el doctor Simi, pero no sabemos por qué esa medicina es la que nos cura. Sabemos cuándo. Y lo mismo ocurrió después de la masacre. La gente sabía qué plantas medicinales le podían ayudar, pero ya no sabía por qué.
ni dosificaciones, ni contraindicaciones, ni nada. Sin embargo, toda esta cultura estaba encerrada en una cosmovisión que le llamamos la cosmovisión mesoamericana. Esta cosmovisión gira alrededor de algunos conceptos. Uno, se dice que vivimos en un universo de 4 rumbos. Estos 4 rumbos se orientan hacia el oriente, como su nombre lo indica, y el poniente, porque en el oriente sale el sol y en el poniente se oculta. Ellos no se orientaban hacia el norte como nosotros, hacia la estrella polar, sino norte, es poniente, oriente, poniente, norte, sur, y un centro. Y además, ellos tenían la idea de que los muertos vivían en el inframundo. Por cierto, ¿y estas florecitas por qué están aquí? ¿Qué época es? Se acerca Día de Muertos. ¿Qué va a ocurrir el Día de Muertos? Recordamos y van a regresar a visitarnos. ¿Y cómo van a saber que van a llegar a su casa? Por el camino. Porque se les hace un caminito de pétalos de cempasúchil. ¿Y qué les vamos a poner dentro de la casa? ¿Una ofrenda? ¿Qué va a tener la ofrenda? Lo que les gustaba cuando vivían. Exactamente lo que les gustaba cuando vivían. ¿Y quién llega primero? Primero los niños. Los niños llegan primero, 31 de octubre. el 31 de octubre, y luego ¿quiénes llegan? Los adultos. Bien. Resulta que ustedes son portadores de la cosmovisión mesoamericana. Imagínense qué hermoso sería conocer a los descendientes de quienes construyeron las pirámides de Egipto. Pues así de fantástico es conocer a los descendientes de quienes construyeron el Templo Mayor. ¿Y dónde están los descendientes? Pues es muy sencillo, basta levantarse por la mañana y ponerse frente al espejo. A menos que ustedes sean inmigrantes europeos de primera generación, porque todos los demás llevamos en la sangre esta herencia cultural. Y bien, es a partir de esa herencia cultural que nosotros formamos nuestra identidad. La identidad es un sentido de pertenencia. La identidad se construye en la diferencia con el otro. La identidad se construye en la interrelación. Hay quien dice, un enamorado puede decir, yo no supe realmente quién era hasta que me vi en tus ojos. Y realmente eso ocurre porque el hombre sin pareja o la mujer sin pareja están incompletos. Para la cosmovisión mesoamericana no hay hombre aislado, mujer aislada, sino la noción es de Omecíhuatl, dos mujeres, y Ometecutli, 2 hombres, porque se considera que somos la mitad de un solo ser que solamente está completo cuando está uno con el otro. Y esto se representa en el Museo de Antropología. Van a encontrar máscaras que tienen la mitad de la cara con piel y la otra con la calavera. Es la dualidad divina, hombre, mujer. Esta dualidad divina la encontramos en todo Mesoamérica, que es más o menos del río Pánuco hasta Nicaragua. Nicaragua quiere decir Nicananahuac, o hasta aquí llega el universo, el Nicananahuac. En todas estas regiones, independientemente de que se hable maya, tzetzal, tzotzil, náhuatl, hay la concepción de que la divinidad es dual. La dualidad hombre-mujer.
Y bueno, pues eso sería antes. Y ahora les pediría a ustedes que traigan a la memoria la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya tenemos en la memoria la imagen de la Virgen. ¿Qué es lo que la rodea? El sol. El sol. Y está en los rayos del sol. ¿Y está encima de qué? De la luna. Entonces, en la Virgen de Guadalupe sigue estando la dualidad hombre-mujer. Ahí está Omecíhuatl y Umetecutli de nuestra herencia mesoamericana. Por esa misma razón nosotros somos una nación. Cuando se discutían las leyes, cuando se discutían los acuerdos de San Andrés Larraíza, los priistas se preocupaban mucho porque decían, si les damos autonomía a los pueblos, se van a hacer pequeñas repúblicas y nos vamos a balcanizar. Pero eso no puede ser, porque todos compartimos la cosmovisión. Y ustedes van a llegar a Michoacán, y van a llegar a Oaxaca, y van a llegar a Yucatán, y no van a tener problemas para comer, porque donde quiera van a estar presentes las tortillas. Es más, no solamente ahí, sino que van a llegar a Nicaragua y van a poder seguir comiendo los productos del maíz. Somos hermanos. ¿Cuándo descubrí que somos hermanos? El EZLN se lanza al levantamiento, los aviones llegan a atacarlos, se convoca un congreso para pedir el fin de la agresión y negociar la paz. Y en mi universidad me mandan como representante de los profesores. Llego a Guadalupe, Tepeyac, en la zona liberada, y me comienza un guerrillero chaparrito, pero sumamente fuerte, me comienza a explicar y me dice, perdone hermanito, discúlpeme hermanito, pero necesito que no vayan a entrar armas. Bueno, ya me explicó, y entonces le pregunté, oye, ¿por qué me dice hermanito? Pues porque todos somos hijos de la Virgen de Guadalupe. No había duda. Tú eres mi hermano. Sin duda, no hay vuelta, no hay vuelta. Y bien, eso es lo que nos da identidad, que compartimos. Nosotros compartimos una historia, compartimos un territorio, compartimos ideas religiosas que vienen desde antes de la conquista. Somos hermanos. Desafortunadamente, después de la conquista, todo lo que se refiriera a indio fue objeto de discriminación. ¿Cuál es el resultado? Es que la gente no quiere identificarse como indígena. Pues ha cambiado México. Hoy en la Ciudad de México tenemos una nueva constitución, y en esta nueva constitución hay artículos que nos otorgan derechos a los integrantes de los pueblos originarios. Pero ahí viene un problema. Ya hay derechos para los pueblos originarios en la Ciudad de México. Ahora, ¿quiénes van a ser las personas que van a gozar de esos derechos? Pues los originarios. ¿Y cómo se sabe quiénes son originarios? ¿Hay alguien que tenga un acta que diga que es originario? Pues no, ninguno de nosotros tenemos un acta que diga eso. O en los pueblos y barrios de la Ciudad de México, después de los sismos del 85 y a partir de entonces comenzó a llegar mucha gente a los pueblos, y en los pueblos ahora vive gente que nació allí y gente que llegó, que se les dice avecindados. Y hay avecindados buena onda y hay avecindados que nos siguen discriminando.
es complicado entonces ver quién va a poder gozar de los derechos de los pueblos originarios. Y son muchos derechos, porque la nueva Constitución establece que los pueblos originarios van a poder ejercer derechos políticos, económicos, sociales, culturales. Los pueblos van a tener presupuesto propio, los pueblos van a tener derecho a fortalecer sus tradiciones, sus culturas, su música, sus bandas. Los pueblos van a ser los propietarios de los bienes patrimoniales culturales. Los pueblos van a ser los propietarios de los bosques, de los ríos, de las aguas. Y hasta ahorita la ciudad jalaba el agua o jala el oxígeno que producen los bosques de los pueblos originarios, pero a partir de esta ley van a tener que pagar una compensación. La Ciudad de México va a tener que pagar un impuesto a los pueblos originarios por el oxígeno y el agua que se les está dotando. Entonces, de momento, el saber quiénes son los originarios se convierte en algo sumamente importante. Y por eso la Constitución dice que los originarios son los que se autoidentifican como tales. Bien, entonces vamos a tener que encontrar un mecanismo para que la gente pueda decir: yo sí soy originario. Pero no es sencillo. En Santiago Zapotitlán, Tláhuac, entrevisté a niños de primaria y les decía: ¿usted de dónde es originario? Y ellos, los niños originarios, decían: yo nací en la Ciudad de México. En cambio, había niños avecindados que decían: yo nací en el pueblo de Santiago Zapotitlán. ¿Por qué razón? Porque los niños originarios están deseosos de quitarse la carga de discriminación que tienen que enfrentar por haber nacido en el pueblo. Y por eso es entonces que se establece el problema de la autoadscripción. El Estado mexicano no va a poder agarrar y decir: usted es originario y usted no lo es. Usted es originario de Acapistla, usted es originario de San Andrés. No. Sino que cada individuo es el que va a tener que decir: yo, por mi parentesco, por el lugar donde nací, por la cultura, por mis tradiciones, porque ya se ha tenido la experiencia en otras partes del país que hay gente que se autonombra originario, aunque no lo sea, para poder gozar de los derechos de los pueblos originarios. Esto se llama la autoadscripción de mala fe. Y por esa misma razón, no solamente se va a preguntar a cada individuo si eso no es originario, sino que además la comunidad va a tener que convalidar y va a decir: bueno, él dice que es originario. La comunidad dice: sí es, pues es el nieto de don Pedrito, ¿cómo no va a ser originario? Pero de momento van a aparecer originarios que pues, caray, pues de qué familia viene usted, ¿no? Si aquí no lo conocemos. Pero además los problemas, la complicación sigue aún. ¿Qué va a pasar con los niños de los avecindados que nacieron en el pueblo y que desde que nacieron han ido a las fiestas patronales, cooperan con la mayordomía, bailan con la banda? ¿Qué va a suceder? Cuando ellos digan: yo soy originario? Pues sí. Entonces, son cosas que vamos a tener que discutir. Por ejemplo, ya en la Ciudad de México escasean los panteones. Y
Los pueblos originarios, la mayoría tienen su propio cementerio y ya son los únicos que quedan. Bueno, entonces puede haber personas que de mala fe digan yo soy originario nada más para ver si consigue un cachito de suelo santo para el entierro. Entonces, todo esto nos va a poner a discutir, a comentar, pero el resultado va a ser que los pueblos originarios se van a ir cohesionando más. La autoadscripción, traigo mi definición, que la voy a leer porque creo que es necesario la exactitud. La autoadscripción es Se puede definir la autoadscripción como el acto voluntario de personas o comunidades que teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado Nacional y que se identifica como tal. Esto va a ser la autoadscripción. La autoadscripción es la traducción del concepto de identidad cultural, pero en términos jurídicos. Ha sido todo un problema la admisión en la Constitución mexicana de que somos un país pluricultural y multilingüe. Ha sido todo un problema, porque la Constitución mexicana fue diseñada siguiendo las normas del derecho positivista napoleónico, que es un derecho individualista. En cambio, la Revolución Mexicana creó un nuevo tipo de derecho, que es el derecho colectivo, como el derecho que tienen los ejidos a la propiedad colectiva de la tierra. Pero no solo eso, sino que la Constitución mexicana durante más de 160 años fue monotemática. Esto es, el derecho positivo de estilo francés no admite la existencia más que de una sola nación, de un solo Estado, de una sola ley y de un solo tipo de ciudadanos. Pero los ciudadanos no somos iguales en México, porque no es lo mismo el que vive en Santa Fe a el que vive en nuestros pueblos y barrios. Gracias a Dios todavía hay diferencias sociales. Entonces, esto toma una complejidad, porque aunque ya la Constitución aceptó que hay varias identidades culturales, que somos una nación pluricultural, que hay muchos grupos étnicos y que todos tienen derecho a preservar sus lenguas, el Estado mexicano en la práctica sigue funcionando de manera excluyente. Y si tú llegas al Ministerio Público y te ven cara de indio, pues no te va a ir muy bien. No te va a ir muy bien. Y por eso es difícil que alguien llegue y haga una declaración frente al juez diciendo yo soy indígena de Santa Cruz, me llegó algo. No, pues es muy difícil. Por esa razón es que los pueblos originarios y barrios de la Ciudad de México tenemos que organizarnos. Ya vamos a tener la posibilidad de formar una fuerza propia. Tenemos también que dejar de vernos al ombligo. Los pueblos y barrios originarios tenemos muchas cualidades, pero también algunos problemillas. Uno de esos es el de que nada más nos vemos al ombligo y solo nos interesa lo que pasa en Santiago Zapotitlán y no lo que pase en San Pedro Tláhuac. No, si todos somos hermanos, todos celebramos fiestas patronales,
nos hacemos visitas y promesas durante las fiestas, todos comemos tortillas, todos tenemos la cosmovisión mesoamericana del inframundo, de los muertos. Somos hermanos y los hermanos se tienen que solidarizar entre sí. No solo eso, sino que cabría la posibilidad de que al menos Xochimilco, Tláhuac, Milpalta y parte de Tlalpan se integraran como una región autónoma, como el estado de Anáhuac. Cabría la posibilidad. Entonces, vamos a entrar en un proceso de cambio que se está acelerando, que va un poco más rápido que nuestra propia organización. Porque ya tenemos la Constitución, ya tenemos los derechos, ya tenemos las leyes, y apenas estamos construyendo nuestras organizaciones por barrio, por pueblo, por delegación, pero necesitamos tener una coordinación de pueblos y barrios originarios, no solamente del sur.